Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. Nos hemos encontrado con que la nueva Premio Nobel de Literatura, la del año 2022, Annie Ernaux, es una escritora francesa que no escribe novelas, escribe sobre su propia vida, es decir, sus memorias, sus vivencias, su autobiografía. El libro como autoficción, la propia vida convertida en libro, es la nueva tendencia, aunque debo decir que nunca se ha ido, siempre ha estado allí. Y los grandes autores, los otros premios Nobel, también han escrito sobre su propia vida. Pienso en el chileno Pablo Neruda y Confieso que he vivido y Para nacer he nacido, sus dos libros de autobiografía. El peruano español Mario Vargas Llosa, también Premio Nobel de Literatura, escribió los volúmenes de El pez en el agua, donde va narrando su propia vida y lo hizo a partir de que, por fortuna para la literatura, perdió la candidatura presidencial de Perú frente a Alberto Fujimori. Entonces pudo dedicarse de lleno a escribir sus memorias. Las memorias de Octavio Paz, digamos, están distribuidas a lo largo de diferentes ensayos que él escribió, no están compiladas en un solo libro que se trate de ello, pero hay muchos escritores en español que nos han legado su autobiografía como un mecanismo para poder comprender los entresijos de sus mentes, de sus cerebros privilegiados. Pienso en La arboleda perdida de Rafael Alberti y muchas otras nuevos escritos, nuevos títulos que tienen que ver con la autobiografía. Es atreverse a redactar la historia de tu propia vida. Puede tener un efecto terapéutico, que esto lo dice Reinhard Lindner, que es un profesor de terapia social de la Universidad de Kassel. Y es un trabajo que nos permite encontrar el hilo de nuestra propia vida. Al entender nuestra propia vida, al asomarnos a nuestra adolescencia, a nuestra niñez, a nuestros antepasados, a las raíces que nos nutren, a las ramas que nos han salido a lo largo de los años, los nidos que ellas albergan, las hojas nuevas que brotan cada primavera, vamos a entendernos a nosotros mismos siguiendo este concepto del árbol dentro de un bosque en el cual habitamos, en el cual tenemos un ciclo de vida que para algunos es corto, para otros es mucho más largo. Y si ha tenido usted una vida ya de 60, 70 años, comprende lo que le digo y sabrá que es muy importante detenerse a equilibrar, a balancear, a comprender, a narrar su propia vida, aunque sea solamente para usted mismo, y deje este legado para sus hijos, sus nietos y sus mejores amigos. La autobiografía nos permite ordenar la propia vida, o si ya tenemos el hilo de nuestra narración en la mano, es volver a describirlo de forma clara. Ahondar en uno mismo es un proceso positivo. Uno recibe una perspectiva más clara de uno mismo, dice Lindner. Pero si durante ese proceso surgen recuerdos que teníamos apagados, que teníamos sepultados y se sufre por ello, entonces podemos llevar, digamos, nuestra autobiografía también a un proceso de tratamiento de psicoanálisis, de terapia, para ayudarnos a vivir mejor las últimas etapas de la vida.
Al principio hay que recopilar material. Yo les recomiendo mucho a mis alumnos que llamen por teléfono con ese único propósito a sus hermanos, a sus amigos, a compañeros de la escuela, a sus antiguos tutores o maestros, a sus tíos, a sus padres, a la gente que los conoció de niño, a las personas que estuvieron en el mismo vecindario. Todavía, aunque se haya vivido muchos años, habrá vecinos más jóvenes que recuerden, por ejemplo, el interior de su casa, los ritos familiares, las fiestas, celebraciones, las costumbres, las tradiciones, los juicios y prejuicios, mitos y ritos. Hay que buscar en diferentes medios, por ejemplo, fotografías de los lugares que hemos visitado o que hemos vivido, los viajes que hemos hecho, que nos marcaron la vida. Una opción es buscar en internet, por ejemplo, no sé, Londres 1984, y pedir imágenes. Entre ese alud de fotografías habrá algunas que tengan un recuerdo, que despierten una vivencia para nosotros realmente importante. Esas fotos se pueden poner en un USB, llevarlas a imprimir a un sitio de impresión digital y con ellas hacer un collage. Aquí pueden ustedes ver el video de cómo elaborar un collage que nos ayude a escribir un texto. Es muy importante recordar las impresiones sensoriales de lo que hemos vivido. ¿Cómo olía mi casa cuando era niña? ¿Cuál es el aroma, el perfume que rodeaba a mi madre? ¿De qué manera despertaba yo cuando tenía 8 años? ¿Qué escuchaba? ¿Cómo era el trino de los pájaros en el lugar donde yo vivía? ¿Cómo era la voz de mi papá? ¿Cómo se veía el cuarto en donde estábamos sentados mis amigos y yo cuando éramos adolescentes? Hay que trabajar la escritura de los recuerdos, que puede ser estructurada temáticamente por lugar o por épocas. Entenderse mejor a sí mismo es entender mejor a los demás. Si nosotros hacemos una visita emocional a nuestra propia adolescencia, saldremos de ella mejor armados para poder hablar con nuestros hijos adolescentes, con los nietos, con nuestros alumnos. Las biografías que son escritas por escritores profesionales, que son narradas por el personaje central, el narrador en primera persona, pero que son transcritas por una persona que a eso se dedica, que es un profesional, da otra muy buena alternativa para escribir autobiografía. Y es como tener un viñedo. No todos los viticultores se vuelven vinicultores. Muchos viticultores cosechan sus propias uvas y las llevan a una planta de procesamiento para que se conviertan en vino. Entonces, si ustedes se acercan a un profesional de la escritura y le van narrando su vida, lo cual puede hacerse a través de mensajes de audio, de mensajes en video o en reuniones a través de cualquiera de estos mecanismos contemporáneos de conferencias en vivo, a través de video y de audio, el profesional recabará toda la información, incluso hará, en algunos casos, una breve investigación que le ayude a usted a recordar las etapas fundamentales de su vida y así escribir su propia autobiografía. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.